Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18 y vamos a continuar con el relato de Moisés en el Éxodo acerca del establecimiento del pacto y cómo Dios se convierte en el Dios de los judíos, de los hebreos, y cómo Dios se compromete su palabra en ser el Dios de ellos. Así que vamos a leer los primeros 15 versículos, y dice así: y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos, miró había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávese usted de los pies y repose bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortillas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está tu mujer? Allí está en la tienda, le respondió. Y uno de ellos le dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que ahora nos ayudes a aprender y a crecer, Señor, en el conocimiento de ella. Te pedimos tu bendición, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, del capítulo 17 al capítulo 18 se cree que han pasado apenas unos cuantos días. A diferencia de las grandes ventanas que han venido surgiendo en los capítulos anteriores, desde el capítulo 18 y hasta el capítulo 21 vamos a encontrar más o menos un año, y lo sabemos porque en el capítulo 18 del Génesis se nos dice que de aquí a un año va a nacer Isaac, y no es hasta el capítulo 21 cuando él nace. Entonces van a pasar más o menos un año desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21. Los teólogos han llegado a la conclusión que lo que ha pasado desde el 17 hasta el 18 es apenas unos cuantos días, probablemente no más de 10 o 20 en esa ventana de tiempo, entre 10 y 15 días, no más de eso. La razón es porque Dios está visitando a Abraham después de darle la promesa, y lo está visitando después de que le ha mandado a circuncidarse. Recuerden que la circuncisión es una cirugía que, según nos relata la Biblia, sin anestesia, duele mucho, y que al 8º día es cuando más se complica la situación y más dolor provoca al circuncidado, valga la redundancia, o a quien se hizo la cirugía. Entonces, en ese periodo es que encontramos esta visita. Encontramos una manifestación divina que tiene 2 propósitos: fortalecer a la esposa de Abraham, Sara, en la fe, ¿verdad? Y decirle que va a tener un hijo, y luego anunciarle el juicio de Sodoma y Gomorra. En este periodo, algunos teólogos también dicen que se preocupa a Dios por la recuperación de Abraham, y que lo que va a hacer es ver cómo está Abraham en relación a su recuperación física de la cirugía que él le había mandado. Entonces empezamos a ver una relación cercana entre Abraham y Dios.
o Dios y Abraham, mejor dicho, siendo Dios quien busca a Abraham, es Dios el que se está acercando constantemente a Abraham. Y aquí, en principio, en el capítulo 18, dice, y el Señor se le apareció a Abraham, y en el capítulo 15, otra vez encontramos la palabra Señor, pero en el medio del relato, encontramos que Abraham no reconoce a Dios como el Señor o como Jehová, no lo reconoce sino hasta el final. Pero Moisés nos está diciendo, sí es Jehová, y lo dice desde el principio y lo dice al final. Él es el Señor. Si usted tiene Reina Valera, podría por favor leerme el 18.1 y 18.15. ¿Alguien que tenga ahí? Sí, por favor. 18.1 y 18.15. Sí. Y el 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Así queda la Reina Valera. Así queda. Ok. Y léame el versículo 3, por favor. El versículo 3 del 18. Ajá. Y dijo, Señor, sí, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vean que Abraham no reconoce en principio la deidad del ser que se le está apareciendo. No encontramos a Abraham que se incline delante de él. En principio no vemos una adoración de Abraham. Parece ser que la revelación plena a Abraham va a verse en los versículos 16 en adelante, cuando Dios le dice, siendo Abraham mi amigo, le ocultaré lo que he de hacer. Eso lo dice en el versículo 17. Ocultaré a Abraham lo que he de hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor se compromete a no ocultarle a Abraham lo que va a hacer. Entonces, cuando Abraham como que le entra la luz de saber que está delante de la deidad, en esta conversación vemos a Abraham siendo hospitalario con algunas personas que están llegando delante de él. Y la conversación del capítulo 18, del 16 hacia adelante, reclama a Abraham hacia la deidad diciéndole, tú vas a destruir sabiendo que ahí hay 20 justos. Y el Señor le dice, si hubiese 20 justos, no lo destruiría por amor de esos 20 justos. Esa conversación de petición directa nos muestra que Abraham ya entendía en esa segunda parte del capítulo que estaba delante de la deidad. Por lo tanto, vamos a decir en este principio que en el capítulo 18 otra vez se presenta una teofanía. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Que es una manifestación en el Antiguo Testamento del Cristo preencarnado. Porque Jehová Dios o el Padre Espíritu es, y nadie ha visto jamás al Padre. Y probablemente no lo veamos jamás. Nuestra comunión es con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Esa es nuestra comunión. Teológicamente hablando, nosotros en la economía de la Trinidad, cada uno tiene su propio rol y nuestra comunión va a ser con el Hijo manifestado desde el Antiguo Testamento. Y ahí lo vemos a Abraham, una dependencia directa de la gracia de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, al igual que hoy nosotros dependemos de la misma gracia de Jesucristo, por decirlo de alguna manera. Aunque Abraham lo estaba viendo hacia el futuro y nosotros lo vemos hacia el pasado. Pero Abraham se encuentra en la misma situación que nosotros. Abraham está viendo hacia el pasado una promesa que Dios le hizo y hacia el futuro una promesa eterna, al igual que nosotros. Nosotros vemos hacia el pasado una promesa que se nos hizo en la resurrección de la cruz y vemos una promesa hacia el futuro que es la glorificación en Cristo Jesús, la resurrección de entre los muertos. Entonces, los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se han encontrado en esa misma circunstancia. Cuando Moisés escribe el capítulo 18, parece que los que van a entrar a la tierra prometida están en el limbo, es decir, no se sabe en qué parte de la promesa están. Y Moisés les recuerda, ustedes están dentro de la promesa y una promesa que ha de cumplirse en el futuro. Son el pueblo de la promesa, pero no se ha cumplido a plenitud la promesa. Y esa es la tesis en la cual Moisés está desarrollando el capítulo 18 del libro del Génesis. Abraham no estaba viendo todavía a su hijo, le va a anunciar en la destrucción de Sodoma y Gomorra y ahora le va a decir a su esposa Sara que en la fe ella va a dar un hijo en su vejez. Bueno,
encontramos que se nos dice que se reunieron en el encinar de Mamre, ¿verdad? El encinar era un árbol coposo, grande, que daba sombra a la luz del día, y era muy común que la gente debajo del encinar pusiera sus tiendas. Recuerde que estamos hablando de un desierto, ¿verdad? Un desierto bastante seco, árido, donde no hay vegetación. Encontrarse un árbol era una cosa maravillosa, y por eso los judíos tenían ciertas tradiciones en relación a los árboles, ¿verdad? Y cultivaban árboles para hacer señales de pacto, para recordatorio de ellos. Bueno, ¿por qué pongo ahí un terebindo? Porque según algunos estudiosos no era un encinar, sino un terebindo lo que había ahí. Indiscutiblemente lo que había era un árbol, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que era un encinar. Si usted va a leer, algunos teólogos va a decir, bueno, parece que ese encinar era más parecido a un terebindo, porque el encinar llega muchos años después a esa región del Mamre, ¿verdad? Pero la idea es esa, un árbol coposo donde se reunían para obtener la sombra y la frescura de un árbol. Que un árbol puede bajar las temperaturas mucho, en muchos grados, un solo árbol, así que estar bajo la sombra de un árbol tenía mucho sentido. Entonces aquí les puse un dibujito, una tienda. Bueno, es que ya se ve mejor que acá. Acá hay una tienda, entonces se ponían debajo del árbol y ahí plantaban sus tiendas. Lógicamente esta es una tienda pequeña, pero las tiendas que ellos tenían eran muy grandes, eran casas agigantadas, ¿verdad? Donde tenían cuartos, cocinas y todo lo demás, pero la idea era eso. Entonces la tradición bíblica, los hebreos acampaban bajo árboles por ser símbolos de protección divina, hospitalidad y puntos de conexiones espirituales. Y esto lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo del Éxodo, en el transcurso de Génesis, y vamos a ir viendo esto. Los patriarcas no solo buscaban refugio físico del calor, sino que establecían estos lugares como centros de adoración también. Lógicamente iban a adorar a un lugar fresco, ponerse debajo del sol del mediodía, adorar, ya les digo yo que no era como tan buena idea después de todo. Entonces, hospitalidad y presencia divina. Alguien que me ayude a leer Génesis 18, 1 al 4, que es donde estamos. Ok, ven esa cuestión de recibir a las personas, y luego ahí va a haber una presencia divina que es el ángel de Jehová. Luego tenemos una adoración y fe generacional, y aquí que nos ayude con Génesis 21, 22 hasta el 33. Entonces estos árboles lo que hacían era marcar los hitos, las victorias que ellos tenían, ¿verdad? Donde invocaban el nombre del Señor. 21 del 22 al 33.
Entonces vemos ahí a Abraham sembrando un árbol y adorando al Señor, ¿verdad? Tenían como ese lugar de refugio donde ir a adorar. Lógicamente también era un lugar de refugio contra el calor, según nos dice Éxodo 15:27, esto es lógico, ¿verdad? En el desierto es, pero también es un lugar donde se imparte liderazgo y juicio, según nos cuenta Jueces capítulo 4, versículo 5. En ese lugar también servían como sedes públicas para ejercer el juicio. En este caso muy particular, Débora, ¿verdad? Está ahí juzgando al pueblo. Si alguien tiene la cita, por favor. Génesis 4:5. Jueces 4:5. Entonces vemos que parte de la cultura de la vida desértica conllevaba esta relación con los árboles, ¿verdad? No era que los árboles fueran una deidad ni que se adoraran los árboles, simplemente que estaba muy ligada la costumbre hebrea a los árboles por la situación geográfica en los que ellos estaban viviendo. Cuando Dios se aparece en el encinar de Mamre, es lógico que se aparezca, pero también nos dice algo, el versículo 18, dice, y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda al calor del día, lo que significa que las temperaturas estaban alcanzando sus máximos en el día, valga la redundancia, ¿verdad? Probablemente los judíos o los hebreos salían a trabajar y a pastorear sus ovejas muy temprano y a hacer sus quehaceres muy de mañana, y en la noche también, ya cuando el sol se había ido. Y en el día estaban en su tienda descansando y con las puertas abiertas para que se ventilara, ¿verdad? Y entrase un poco de brisa, si es que fuese posible, a su casa. Yo no sé si ustedes esto lo han visto, pero esto es muy común todavía en nuestras culturas, ¿verdad? Hay gente que trabaja muy de mañana y muy de tarde, y en el día reposan, y la gente piensa que es que son vagos, porque usted si llega a las 9 de la mañana los ven a casa, si llega a las 12 del día están en la casa, si llega a las 3 de la tarde todavía están en su casa. No, es que trabajan de 3 de la mañana a 6 de la mañana o 8 de la mañana, y luego de 5 a 7 de la noche trabajan otra porción para evitar el calor del día. Bueno, aquí estos hombres vienen caminando o se le aparecen en el calor del día, lo que nos demuestra algo muy particular también. Abraham sale al encuentro de ellos al ser hospitalario, porque imagínense lo que es encontrarse a una persona en el desierto caminando con 60 grados de temperatura. Aquí en esta zona de Centroamérica lo máximo que se registra son 40 grados, y ya les digo yo que con 40 grados uno siente morirse, siente que se le va el oxígeno, pero ya cuando llega a 60 grados es una temperatura tan terrible, y Abraham ve a estos tres hombres que están caminando por el desierto, y lógicamente él sale al encuentro de ellos, en favor de ellos, para darles refugio también a ellos y no perecieran. Al menos tenemos que entenderlo en ese contexto histórico de la región, ¿verdad? Él sale a salvarlos del calor del desierto. Lo que no sabía es que ahí venía el Señor a salvarlo a él. En otra palabra, el Señor es el que se le está apareciendo para salvarlo, pero él en su hospitalidad, una cuestión muy interesante de los judíos es que los judíos son hospitalarios, y una de las cosas que tiene mucho sentido en la Biblia es que un judío era judío a donde iba. Y si un judío iba de una ciudad a otra, independientemente fuera conocido o desconocido, era judío, y por lo tanto merecía ser hospedado en la casa de otro judío. No necesitaba más que decir: yo soy hijo del Dios viviente, y eso era suficiente para poder entrar en la casa de otro judío. Para ellos era una sola nación, un solo pueblo, y necesitaban todos los unos de los otros. Por eso los judíos hasta el día de hoy tienen esta cultura de la hospitalidad. Bueno, ahí está Mamre, ¿verdad? El encinar de Mamre probablemente esté aquí, vean, un poco hacia el sur de Judea, ¿verdad? Está en esta zona, probablemente esté por ahí. Realmente es difícil encontrar el lugar donde se encontraba, pero se cree que estaba ahí. Y es importante esta ubicación, hermanos, es importante esta ubicación, porque luego Moisés nos va a relatar que Abraham sale a ver cómo humeaba Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Gomorra está un poquito más aquí al sur, donde no les puse mapa,
Así que imagínense la otra parte del mapa. Pero cuando Abraham sube, dice que se veía humo salir de Sodoma y Gomorra. Entonces, es probable que esté ahí porque él haya tenido que subir a las colinas, aquí, y a lo lejos haya visto humo salir de la ciudad. Y eso es lo que nos relata Moisés acerca de lo que Abraham pudo observar del juicio de Dios. Esto todo dentro del contexto geográfico, hermanos, y el contexto histórico. Bueno, la tradición rabínica, el capítulo 18 está relacionado directamente con el capítulo 17 y que la razón de la visita del Señor era ver si Abraham se había recuperado de su circuncisión. De hecho, los rabinos entienden que los 3 visitantes son ángeles que simplemente representaban al Señor, afirmando que un ángel llegó a ayudar a Sara a concebir, otro llegó a sanar a Abraham y otro llegó a destruir Sodoma y Gomorra. Esto lo dice Bob Utley en su comentario del Génesis. Esto es lo que los rabinos ortodoxos piensan de esa visita. Donde tropiezan ellos es en el versículo 1, donde dice que Jehová estaba ahí, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, era una representación de Jehová. Pero en la tesis primaria sí encontramos todos, tanto judíos como cristianos, encontramos que la manifestación de Dios estaba ahí. Y eso es importante entenderlo. Ahora, ¿cómo se dio el proceso? No lo sabemos, porque es poco probable que Sara haya concebido esa noche o en ese viaje porque faltaba un año, lo que nos están sobrando 3 meses todavía. Un embarazo de 12 meses no lo he visto todavía, ¿verdad? Máximo 9 meses y ya están corriendo por ahí. Pero entonces esta tradición, pero los judíos al menos piensan esto acerca de esta visita. Y lo que nosotros también debemos pensar, cómo lo ven del otro lado del charco, esta visita, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor vino a ellos y los judíos al menos tienen esa circunstancia. Ahí. Vamos a ver, se nos fue. Bueno, aquí tenemos un antropomorfismo. Esta es una palabra teológica que se puede separar entre 2, antropo, de hombre, y morfe, de forma. Entonces, eso es un antropomorfismo. Es cuando a Dios se le dan características humanas, características o partes humanas. Por ejemplo, ahí tenemos varias: el ojo de Jehová, la mano de Jehová, el oído de Jehová, la cara de Jehová, los dedos de Jehová, la voz de Jehová, los pies y la forma humana que encontramos en Génesis capítulo 18. No es raro, porque la Biblia tiene la característica de mostrarnos a Dios manifestándose en forma humana, porque recuerden que Dios está trascendiendo a la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está llegando a la humanidad para comunicarse con la humanidad. Dios está salvando a la humanidad a través de un humano, que también es Dios, Jesucristo, plenamente hombre, plenamente Dios. Pero para poder salvarlo y para poder llegar a Él tiene que hacerse en forma humana. Curiosamente, el Génesis no nos dice nada acerca de esto, sino que una presencia, el Espíritu de Dios se movía. Los antropomorfismos los empezamos a encontrar después de la caída, ¿verdad? En principio es el Espíritu de Jehová que está en plena comunión con el hombre, pero luego Dios tiene que acudir a salvar al hombre y lo hace mostrándose a él, con voz, con dedos, con cosas que la gente pudiera entender que realmente estaba sucediendo ahí. Y esto es muy importante en la teología cristiana y en la teología judía, porque los creyentes judíos no tienen dioses hechos de mano. Entonces, los judíos, al no tener una imagen de Dios, tienen que saber que su Dios se manifiesta. ¿Y cómo Dios se manifiesta? En apariciones. En Jueces, por ejemplo, se le aparece muchas veces, se aparece Jesucristo, es la manifestación máxima de un antropomorfismo, es Dios hecho carne, esa es la expresión máxima que podemos encontrar. Pero lo que quiero decirles es que Dios está manifestándose. Cuando en Salmos ustedes escuchan esta expresión y ellos preguntaban ¿dónde está su Dios? Los pueblos paganos querían burlarse de los judíos y le preguntaban ¿y dónde está su Dios? Y los judíos respondían nuestro Dios está sentado en los cielos. La pregunta era sencilla:
¿dónde está la imagen que ustedes adoran? ¿Dónde está el Dios físico al que ustedes adoran? Porque los pueblos tienen imágenes de sus dioses, pero Dios no es de carne y hueso, Dios es espíritu, y eso es lo que nosotros entendemos por las Sagradas Escrituras. Pero sí, Dios se manifestó en estos antropomorfismos, y ahí encontramos a un hombre hablando y comiendo con Abraham, y es Dios, ¿verdad? Entonces, para que veamos cómo Dios se ha manifestado, parece en carne, como lo dice Juan, y se manifestó en carne, Dios manifestado en carne, y ahora lo estamos viendo en el Antiguo Testamento que se manifestaba físicamente también, en carne. Entonces, esto es como lo que venimos diciendo desde antes, una señal de que Dios se está preocupando por salvar a su pueblo. Dios está ahí, Dios está yendo en favor de su pueblo. ¿Alguna pregunta con estos antropomorfismos? ¿Sí? ¿Está bien? Hay otra palabra que se va a encontrar en la teología que es antropopatismos, y esta palabra antropopatismos es darle a Dios sentimientos humanos, y le dolió a Dios, y se enojó Dios, y le gustó a Dios, y se agradó a Dios. Esto es darle sentimientos humanos a Dios. Pero bueno, esto a antropomorfismos. ¿Hola? No, en realidad ese es un secreto judío. A ver, sí, cuando lleguemos allá con Abraham le pedimos la receta. Déjeme buscarlo, porque realmente no le presté atención a ese detalle. Pero sí puede, porque recuerden que la cosecha del trigo, ¿verdad? Puede ser, no sé, algo. Sí, voy a buscarlo, porque honestamente, hermana, no le presté atención a ese detalle, pero está interesante el detalle histórico, que es flor de harina. Si alguien lo sabe, este es el momento. Ok. Y si no, la próxima voy a apuntarlo por aquí, para que no se me olvide. Flor de harina. Ajá, ahí está. Ok, entonces encontramos que Abraham se postra a tierra. Dice, versículo 2, cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a tierra. Algunos dicen que esta es una cuestión de adoración, que Abraham pensó totalmente, este es Dios. Lo que pasa es que postrarse en tierra no es característica única de la adoración. Los judíos se postraban a tierra para saludar también a alguien que creían mayor o para pedir el favor de alguien. Por ejemplo, el 27:7 del Génesis y 33:6 al 7 y 43:28, así que cualquiera de los 3 que estén por ahí. ¿Sí? ¿23:7? Ah, sí, y yo dije 22. Perdón. 23:7, 33:6 al 7. Luego el 43:28. Ok, aquí encontramos a los hermanos de José, encontramos que este inclinarse ante otra persona no necesariamente significaba adoración. Lo que quiero decirles, o lo que quiero resumirles aquí, es que no tenemos tan claro que Moisés nos esté diciendo que Abraham entendía que estaba delante de la presencia de Dios en este momento. Al menos hasta este momento no lo tenemos claro.
Bueno, también era un acto de reverencia, por supuesto, delante de Dios. Esto lo encontramos en el 24, 26, 48 y 52, ¿verdad? No, 24, 26. Ajá, y encontramos que se postra a adorar al Señor. Lo mismo lo encontramos en el versículo 48 y en el versículo 52. Entonces no nos queda claro por el relato de Moisés qué es lo que está pasando. Sí. No, parece, es una cuestión dialéctica en el hebreo de llamar Señor mío. Cuando estudiamos el libro de Ruth, Noemí hace la misma expresión para hablarle a vos, Señor mío. Y esto tiene que ver probablemente porque en un sentido de rendirle al adulto o al más grande honor, ¿verdad? Entonces cuando uno le decía Señor mío, Abraham sí estaba entendiendo de que sí era una persona al menos superior que él, y en este caso muy particular para rogarle que se quede con él en el sentido de que yo estoy dispuesto a adorar. Entonces no nos da la certeza de que ahí haya una adoración primaria. Ese es el punto, no hay certeza de una adoración primaria, y eso es lo que quiero explicarles. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Abraham se postra a tierra para pedirles que por favor se levanten. Una cosa muy curiosa que aparece ya más adelante en la Biblia, en la revelación general, es que cuando alguien se postraba a tierra delante de un humano, se le decía, no te postres delante de mí, ya fueran ángeles, siervos o apóstoles. Se les decía, no se postren delante de mí porque yo soy humano o yo soy un siervo igual que ustedes. En este caso no nos da la impresión esta que el ángel le haya dicho no te postres, pero tenemos que entender en la cultura en la cual Abraham se está moviendo, era muy particular esto de saludar inclinándose rostro a tierra. ¿Okay? Hospitalidad, bueno, si ahora he hallado gracia entre tus ojos, es una frase, es una manera o una norma en hebreo para hablarle a una persona de rango más elevado, y es lo que les estoy diciendo. Abraham sí pensaba, esta persona sí está por encima de mí. Él desea expresar respeto y él le dice que por favor pase delante de él. Ahora, ¿qué tan viejo o cuál era la forma que había tomado estos ángeles? Es bien difícil de entender, porque Abraham ya era un señor de 100 años, era 99. Entonces, pensar cómo llegó a la conclusión de que eran personas más elevadas que él, nos deja ahí algunas dudas. Por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y él le dice, ustedes han pasado cerca para que yo los hospede. Y Abraham está entendiendo esta frase idiomática. Abraham parece entender que esta visita no era un accidente nada más, sino que había un propósito. Entonces Abraham le está diciendo, ustedes han venido a mí para que yo los hospede, ahora pasen a mi casa. La conversación es bien extraña en realidad. Nosotros no lo entenderíamos, y traducir eso es bien raro, porque es como que Abraham le está diciendo, ya que ustedes decidieron pasar por aquí, el propósito es que entren, algo así. Y la idea es esta, ustedes decidieron pasar al frente de mi casa para ser hospedados, y ese es el fin último. Entonces es lo que Abraham le está diciendo a ellos en ese sentido. Cuando quieras, ¿no? Una teofanía, sí, la teofanía es una manifestación del Dios preencarnado. ¿Okay? Eso es una teofanía. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos la encarnación de Jesucristo, según nos dice Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego nos dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Esa es la manifestación máxima del Dios encarnado, Jesucristo. Pero cuando hablamos de una teofanía, estamos hablando de que antes de que Jesucristo se encarnase, se manifestó en carne, en espíritu, o con dedos, o con voz,
para manifestarse a su pueblo. Y en este caso estamos viendo una teofanía porque hay una persona andante que come, que habla, y es el Dios que, según la Biblia nos dice, Jehová se apareció. Entonces ahí encontramos, es la preencarnación, el Cristo preencarnado, se dice menos técnico, el Cristo preencarnado. ¿Sí le queda claro? Ok. Jaime dio un estudio acerca de eso, y está ahí en el YouTube, por si lo quiere buscar, en una escuela dominical también, con bastantes ejemplos. Bueno, la fe de Sara, al parecer Sara no estaba como consternada, ella estaba ahí como viendo qué pasa desde afuera, diciendo, a ver qué sucede con esta gente. Sara no está enterada de lo que está sucediendo en el sentido pleno de está la presencia de Dios en medio de nosotros, al punto de que se burla de la promesa. Y aquí respondo la pregunta que Yajaira me hizo en algún momento acerca de la risa. Nos damos cuenta que Sara se está riendo por el contexto que el mismo Dios le dice, sí, tú te reíste. Y ella dijo, tuve miedo, no, te reíste, te burlaste. Y la expresión de Sara es, yo ya siendo vieja, ya cesó la costumbre de las mujeres, ¿cómo quedaré embarazada? Entonces ella se burla en su corazón, como qué mentira es esta que me están diciendo. Y el ángel le dice, no, sino que de aquí a un año, vea que ya le pone una fecha específica, de aquí a un año se hará esto. Bueno, vemos a Sara, humanamente hablando, aquella promesa era imposible, esto lo venimos desarrollando desde el principio, era imposible. Génesis 17 nos dice que era estéril, y que Abraham tenía 100 años, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. La pregunta de Abraham ahí, como, ¿es posible acaso esto? Dios tratará con la fe de Sara para que se puede verse, ¿verdad? En Hebreos 11:11, alguien que nos lea Hebreos 11:11, esto lo vimos la semana pasada. No, Hebreos 11:11. Entonces vemos que Dios está trabajando con la fe de Sara. Parece particular que Dios viene tratando el corazón de Abraham, viene tratando el corazón de Abraham, viene tratando el corazón de Abraham, pero aquí empieza a tratar el corazón de Sara y a decirle, no, Sara, tú también estás dentro de la promesa, tú también vas a obtener el hijo deseado, tú también vas a ser bendecida. Y luego lo vemos en Hebreos 11:11 que la Biblia nos dice que Sara tuvo fe. Y es particularmente bonito ver cómo Dios trabaja con las parejas, ¿verdad? Dios no solamente trabaja con un varón o solo con una mujer, no, trabaja con la pareja, y eso es muy bonito hablando de cómo Dios se encarga de cuidar los matrimonios, muy particularmente el de Abraham. Luego vamos a ver a Isaac, que Dios cuida el matrimonio de ellos, librándolos de que cometan pecado también, y cómo Abraham ya lo libró de un pecado de él cuando bajó a Egipto, y cómo lo va a librar de un pecado unos días después cuando él va a la tierra de Abimelech, y entonces Dios lo libra. Pero entonces Dios también está tratando el corazón de Sara, y esto es muy importante. Dios trata con todas las personas de su promesa. Esto no es un tratamiento único del varón, está tratando también con el corazón de la mujer que dará a luz al hijo de la promesa. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y luego de la risa de Sara, irónicamente Dios llama al hijo de Sara risa, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa Isaac? Según nos dice Génesis 21:3, y llamarás a tu hijo Isaac, ¿verdad? Porque yo les he traído gozo, porque yo les he traído alegría. Y en ese sentido la palabra risa no es una risa burlona, sino una risa de gozo. Por eso, cuando dijimos que Abraham se rió en su corazón, es difícil saber si su risa era de esto es imposible o su risa era de gozo, porque ahí está esa discusión. Pero la risa de Sara sí era de burla, esto es imposible. Entonces han pasado ya 25 años. Imagínense que se le aparece Dios a Abraham y le dice, de ti haré una gran nación, y han pasado 25 años y todavía Sara dice, eso hace 25 años tal vez hubiese sido posible, pero hoy, no, yo con 90 años,
No, es imposible. Imagínense que la promesa le llega a Sara cuando tenía 65 años. 65 más 25 nos da 90 años. Y entonces a Sara le llega con 65 y están esperando y 25 años y todavía falta uno. Es decir, 26 años después va a tener el hijo prometido. La promesa de Dios no tarda, es y ya está. Y debemos aceptarla y debemos gozarnos en ella y confiar en esa promesa. Así que cuando Dios promete que va a hacer algo, hermano, lo va a hacer. Si nosotros nos desesperamos es por nuestro propio pecado, pero no debe ser en nuestra costumbre pensar que Dios nos prometió algo y que lo va a cumplir mañana. Tal vez esa sea nuestra desesperación, ¿verdad? Pensar que todas las promesas de Dios van a cumplirse en el tiempo de nosotros, o que estemos pensando que ya somos demasiado viejos para ver la redención de Dios o la promesa de Dios para nuestra familia. No, los tiempos de Dios son y ya están establecidos. 26 años después podían pasar 200 y Sara iba a tener hijos. Se acabó, Dios lo había dicho. Entonces, aquí Dios está tratando el corazón de Sara, diciéndole, sí lo vas a lograr porque yo lo he prometido. Es muy bonito esta imagen, ¿verdad? De Dios. Ya les digo, si hay algo que a Dios no le preocupa, es el tiempo. A nosotros nos preocupa mucho el tiempo y andamos corriendo por el tiempo, que las cosas... Pero si algo a Dios no le preocupa, es el tiempo, porque Dios es eterno. Nosotros no, y por eso nos desesperamos, pero las promesas de Dios son tan eternas como Él, así que se van a cumplir, lo veamos nosotros o no lo veamos, la promesa de Dios es eterna, y ahí está. Por eso nosotros seguimos predicando la Biblia aquí. Bueno, hay cuestiones difíciles aquí. La omnisciencia de Jehová, ser igual con se iguala con su omnipotencia, ¿verdad? Encontramos que Dios todo lo sabe, Él es el que habla y actúa, y Él sabe que Sara se está burlando en su corazón, ¿verdad? Y luego también Dios dice, ¿hay algo imposible para mí? En el versículo 13, el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo? Y la pregunta va directo al corazón de Abraham, ¿por qué tu mujer no tiene fe? Vean qué curiosa la pregunta, porque Dios tenía que tratar a Sara y decirle, Sara, ¿por qué tú te burlaste? Pero le pregunta a Abraham, ¿por qué tu mujer se burló? La responsabilidad de un hombre de guiar a su familia por la fe y por los caminos de la fe, al punto de que Dios le va a pedir cuentas. Lo mismo que va a pasarle a Abraham, le pasó a Adán y a Eva. No le dijo, Eva, ¿dónde estás tú? La pregunta de Dios a Adán es, ¿dónde estás tú? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, pero la pregunta no va para Eva. Dios nunca dice, Eva, ¿dónde estabas tú? No, la primera pregunta es para Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Por qué dejaste que tu familia se fuese? Y aquí Abraham le pregunta, Abraham, ¿por qué tu mujer se está burlando? ¿Por qué no tiene fe? Y esto es una cuestión, hermanos, de los que estamos casados, de los que se van a casar y de los que están pidiendo matrimonio. Nosotros debemos animar a nuestras esposas a que sean mujeres de fe, a que tengan fe en el Señor. Y nuestra necesidad primaria es conocer a Dios. Nuestra segunda necesidad primaria, como lo veíamos ayer, es enseñarle a nuestras esposas que sean de fe, que tengan la misma calidad de fe de nosotros. Claro que si nuestra fe es paupérrima, ya valimos todo, ¿verdad? Porque si nuestra fe es paupérrima, la de nuestras esposas, menos, si es que se puede, porque paupérrimo es una expresión de lo más pobre que hay, ¿verdad? Vivir en la calle todavía se considera rico para alguien paupérrimo, y si nuestra fe anda por la calle de la amargura, pues no podremos enseñarles a otros a andar en la fe. Entonces, varones, nuestra responsabilidad como jefes de casa, como jefes de hogar, es tener una fe que se pueda comunicar y enseñar. Y Dios pide cuentas de eso. ¿Dónde está tu fe? Bueno, y aquí Dios le dice, tú te has reído. Y la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? La respuesta absoluta es no. Y ahí les regalo esas citas. Alguien que me ayude con 77:14 de Salmos y Daniel 12:6. Y el resto de citas se las regalo, hermanos.
Para Dios no hay nada imposible y Dios es el que está en control de todas las cosas, aún de la imposibilidad de Sara para tener hijos. Así que la burla de Sara, por supuesto, está de más aquí. Perdón, 77, sí, 14. Este es nuestro Dios, el que hace maravillas. Si Dios no pudiese hacer maravillas, hermano, no sería Dios. ¿Verdad? Alguien con Daniel 12:6. Entonces ahí vemos que ahí hay una conversación de un Dios que manifiesta el fin de los tiempos y que va a establecer su pacto eterno. Bueno, aquí tenemos un Dios que tiene el control desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, Dios manda a esperar con paciencia, hermanos. Y ayer hablábamos con los varones, esta es una manifestación de orgullo. ¿Cómo nos cuesta ser pacientes? Pacientes con Dios, pacientes con nuestros hermanos, pacientes con nuestras esposas, pacientes en todo. ¿Cómo nos cuesta? Pero debemos aprender a ser pacientes. Yo me apunto, este es mi pecado, la impaciencia. No significa que no esté luchando con él, es que es con el que más me cuesta luchar. Pero debemos ser pacientes con Dios. Hebreos 10:23, alguien que nos ayude ahí, por favor. Uh-huh. Mantengamos firme la profesión sin vacilar. Esto es, sin pensar que se va a ir, sin pensar que se acabó, porque fiel es el que lo prometió. La fidelidad de Dios significa que Él va a cumplir lo que dijo que va a cumplir, y se acabó. Y entonces este es el Dios que nosotros y que nos manda a tener paciencia en su fidelidad. Dios quiere que dependamos de su fidelidad. Y ese es el punto. Dios es fiel y espera que nosotros, entendiendo que Él es fiel, esperemos. La impaciencia de nosotros pasa porque se nos olvida que Dios es fiel, ¿verdad? Dios manda que su pueblo sea hospedador. Pedro 4:9 dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, ¿verdad? Alguien que nos lea Hebreos 13:2. Y 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que el anciano, el pastor, el que anhela obispado requiere ser hospedador. Una de sus características es que debe ser hospitalario, debe aprender a recibir personas en su casa y recibirlo con los brazos abiertos, ¿verdad? Y ya les digo yo que hospedar en el Antiguo Testamento y en el contexto del Nuevo Testamento significa dejar que alguien habite permanentemente en la casa de uno. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Había gente que se quedó hasta 4 años con los judíos cuando Pedro escribe eso. 4 años. Ya les digo yo que un buen tiempo había pasado. Ok, ¿alguien que tenga Hebreos 13:2? Bueno, este según la tradición hebrea nos habla de Abraham. Sin saberlo, él estaba hospedando ángeles. ¿Verdad? No se olviden de la hospitalidad. Dios también quiere que nosotros aprendamos la hospitalidad y que seamos hospitalarios con otros. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá, porque lo que nos falta del Génesis capítulo 18, tenemos que amalgamarnos desde ahí, desde esta conversación del versículo 15 hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, que nos va a tomar un buen tiempo estudiarlo. Pero entonces, por ahora, 2 cosas que nos enseña este pasaje. Número 1, que Dios es fiel, como lo hemos venido diciendo. Dios es omnipotente, omnipresente y todo lo sabe. Dios fue capaz de discernir que Sara se estaba burlando y de decirle: oye, no te rías, yo soy el Todopoderoso que puede hacer todo. Y sabiendo esto de Dios, nuestro deber es ser pacientes a su promesa. Y otra cosa que podemos aprender de Abraham es que debemos ser hospitalarios, porque sin saberlo, ellos hospedaron ángeles. Y este es un principio teológico, ¿verdad? Así como ellos lo hicieron desde el principio, nosotros debemos practicar la hospitalidad cuando Dios nos presente la oportunidad de hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Claro todo? ¿Todo está bien? Sí, bueno, tiene sentido lo que dice mi hermana, pero nunca fue fácil tampoco. Cuando Pedro escribe su primera epístola, en el capítulo 4, que hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, al principio de la epístola Pedro empieza a decir que tengan gozo cuando se hallen en tribulaciones. La cuestión es que esos judíos que habían salido perseguidos estaban llegando a las casas, y el problema es que no llegaban solos, llegaban con sus esposas y con sus hijos, y que no podían ni trabajar algunos. Entonces ser hospitalario significaba que había que hasta darles de comer. Y entonces algunos empezaron a murmurar de que se les estaba acabando el pan porque estos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dice, hospédenlos sin murmuración. La hospitalidad no es una cosa fácil, mi hermana, es una disposición del corazón. Y por eso es un requisito del que desea el pastorado. Tiene que ser hospitalario, tiene que ser un corazón dadivoso, al punto de poder darse a sí mismo en favor de los demás. Ahora, hoy no necesitamos tanto eso, porque hay Airbnb, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, hoteles y todo lo demás, pero habrá algún creyente que en algún momento no podrá pagar algo así y se le puede ayudar. Sí. No, a cualquiera no, digamos. A un ladrón no, porque se nos roba todo, Teresita. Pero a los creyentes sí, porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Una sola nación, el pueblo de Cristo. Y los judíos no tenían ese problema porque consideraban que estaban guardando en su casa a otro que era igual que ellos. También, curioso de los judíos, y que Pedro era judío, no podemos quitar eso del contexto histórico, es que los judíos son hospitalarios porque ellos fueron extranjeros en tierras ajenas. Entonces, así como ustedes fueron recibidos con benevolencia en tierra extranjera, ustedes reciban al extranjero en medio de ustedes y no lo vayan a maltratar. Bueno, hay formas ahora, hermanos, más fáciles de hospedar, ¿verdad? Algún hermano tendrá alguna necesidad y entre todos es más fácil pagarle el alquiler a él y a su familia por algún tiempo, qué sé yo. Son formas también en que la iglesia muestra la hospitalidad sin tener que abrir las puertas. Pero si hay que hacerlo, pues eventualmente, si se tiene la posibilidad, hay que hacerlo. Pero si es un requisito básico de aquellos que quieren ser pastores. Que quiere ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Y luego, hospedador, ¿verdad? Entonces es un principio que la Biblia nos enseña. ¿Alguien más tiene alguna duda acerca de ello? ¿No? Bueno, en realidad esto es teología práctica, hermanos, así que por ahí nos vamos a quedar la próxima semana, si el Señor no ha venido, que ojalá viniera, nos vamos a enfocar en la destrucción de Sodoma y Gomorra, o lo que realmente significa ser sal en esta tierra. ¿Qué significa un creyente entre muchos impíos? ¿Verdad? Del pueblo de Sodoma y Gomorra, si hubiese habido 10 justos, no hubiese perecido, ¿verdad? Solo 10. Una nación hubiese sido preservada por el amor del Señor. Eso significa ser sal en medio de un mundo pagano. Qué bonito, ¿verdad? La expresión del Señor. Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos una vez más. Rogamos, Señor, que nos guardes y que nos bendigas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.